que, aunque la diarrea ya no provoca la muerte tan frecuentemente como antes, en países en vías de desarrollo sigue siendo la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Recuerden que la primera sigue siendo accidentes y la segunda es deshidratación, entonces es verdaderamente importante entender esto, ¿no? Antes de la vacunación de rotavirus, antes de que tuviera la vacuna de rotavirus, incluso rotavirus era más frecuente, eran más frecuentes los ingresos hospitalarios y eran más frecuentes las defunciones. Y rotavirus sigue siendo el agente infeccioso causal más frecuente de diarreas en todos los grupos pediátricos. Entonces, de ahí la importancia de la vacunación con rotavirus, ¿no? Los cuadros no son tan agresivos, pero sigue siendo una causa muy importante de la morbilidad y de mortalidad pediátrica, ¿vale? Eh, ¿Qué dudas tienen sobre este tema? ¿Ninguna? ¿Todo ha quedado muy claro? Yo tengo una duda en cuanto a lo del tratamiento, ¿Sí, Mel? Ajá. porque ahí dice, bueno, menciona el video que pues, se debe dar vía suero oral, pero Ujú. que no debemos dar jugos ni nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos dar jugos? Los jugos son hiperosmolares, tienen mucha azúcar. Entonces, al tú dar jugos, lo que vas a hacer es que se favorece la diarrea. Entonces, dar jugos, evidentemente, no es la forma ideal de rehidratar a un niño, precisamente por la osmolaridad. Esa es la importancia del Vidazol oral, ¿no? Que la osmolaridad que tiene, llamamos osmolaridad baja, para que pueda ser absorbido. Entonces, dar jugos puede ser contraproducente. Hay incluso estudios bien hechos, ¿eh? De gente que se hidrata con jugos, con refrescos, porque también hay abuelitas que dicen que los refrescos se hidratan. Luego les quieren dar ahí sidral con limón o coca con limón. Por bicarbonato sería el efecto que tiene más o menos el refresco, pero a final de cuentas no funcionan. Y por extraño que parezca, el agua de arroz sí funciona. El agua de arroz sí funciona. De hecho, acuérdense que por eso el vida solar fue inventado en México, porque pues, se basaba en los estudios hechos con el agua de arroz y de ahí inventaron el Vidazol oral, ¿no? Pero sigue siendo superior el Vidazol oral por muchos aspectos. Pero el jugo no, Mel, por la osmolaridad, es demasiada azúcar y eso prolonga la diarrea. Entonces tampoco sería recomendable dar como los suerox ni esas bebidas que venden así en las farmacias, que no son vía suero oral, porque hay unos que son como de sabores y esto. No, 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 eso sí. O sea, la mayoría de los sueros de rehidratación oral son muy útiles porque son, así por norma oficial mexicana, muy parecidos al Vidazol oral. De ahí, por ejemplo, el Pedialit. Pedialit es una marca reconocida y bien hecha, y cuando dice SR45, SR90, SR5, así, se refiere precisamente a la osmolaridad que tiene, ¿no? Entonces, el SR45 y el SR90 es el que se utiliza para rehidratación. Los que son SR5, SR15, SR10, solamente se utilizan como agua, pero no son bebidas rehidratantes. Evidentemente, el Gatorade no es una bebida para rehidratación oral. Muchas personas lo quieren dar, pero es una bebida para deportistas. Es una bebida también con una alta carga de azúcar y eso es molar. Y en particular, ojo, el Suerox es la peor marca de hidratación oral. Los invito a que vean la etiqueta del Suerox. Imagina, hasta hay un Suerox sabor michelada, o sea, imagínense, hasta uno por lógica sabe que eso no es normal. Entonces, el Suerox ni siquiera tiene glucosa, entonces, entonces no da la osmolaridad adecuada para la hidratación. Entonces, Suerox no, pero Pedialit sí. Me drogué con una pantalla de 70 pulgadas. Locura mensa. No sé qué se descompuso la mía, pero ya no tiene. Ahí es Oye, de las primeras, plasma. oye, Tenía tres. Vic, estamos escuchando a Melissa. Gracias. Listo, ahora sí, otra pregunta. Bueno, ya, y como comentario final, entonces el agua de arroz sí puede ser útil, ¿eh? Para rescatar a un niño. No es la forma ideal, lo mejor sigue siendo el vida sur oral, pero si no tienen otro recurso y su abuelita sabe hacer agua de arroz, pueden hacer también agua de arroz, ¿eh? Refresco no, coca no, y jugos evidentemente tampoco. ¿Mm? ¿Qué más?
Y por ejemplo, en la diarrea osmótica decía que sí cedía con el ayuno. Entonces Ujú. ahí, o sea, ¿cuánto va a ser de ayuno? Ah, ok. Bueno, una cosa ahí es diferente, ¿eh? Una cosa, acuérdense que es tratar la deshidratación y si vas a tratar la deshidratación hay que dar vida oral. Y la diarrea osmolar mejora con el ayuno, pero eso no significa que vas a dejar en ayuno al niño 20 horas, ¿no? O sea, se refiere a que cuando el niño no come, no hay diarrea. Y cuando el niño come, tiene diarrea. A eso se refiere, a que mejora con el ayuno. O sea, no se refiere a que pongas al paciente en ayuno y con eso va a mejorar, sino se refiere a que cuando el paciente come, presenta diarrea. Y eso es porque aumenta la osmolaridad del tubo intestinal y entonces el paciente tiene diarrea. Y en los intermedios en los que no come, el paciente está mejor, no tiene diarrea. Ese es un dato que los orienta a diarrea osmolar. Es decir, no es que sea parte del tratamiento, sino que clínicamente así se comporta el paciente. Lo que se recomienda, Mitch, es dar alimentos astringentes. Eso es parte de todas las diarreas. Cuando cualquier paciente tiene diarrea, lo mejor es dar alimentos astringentes. Lo que más recomendamos son, por ejemplo, el arroz, el pollo desgrasado, la pechuga de pollo, que son alimentos astringentes. Por eso es que hasta las abuelitas dicen, ay, te voy a hacer un caldito porque estás enfermo, y la verdad es que sí funciona, ¿no? O sea, los alimentos astringentes y evitar aquellos alimentos que aumenten el tránsito intestinal, como la papaya, ¿no? Que es súper famosa. También pueden dar manzana, la manzana también es astringente y ayuda a disminuir la diarrea. De ahí que, por ejemplo, la diarrea, acuérdense que la diarrea no se le da antibióticos en general, porque la gran mayoría de las causas son virales. Yo siempre les digo que con la diarrea solo hay que hacer dos cosas: evitar que el niño se deshidrate y controlar la fiebre en caso de que la tenga. Entonces, para evitar que se deshidrate, pues hay que dar un plan de hidratación y continuar la alimentación, de preferencia con alimentos astringentes, si el niño está en la edad. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tienen? Ahorita Juan me preguntaba de los mecanismos de producción de diarrea, ¿no? Decía que se ve alguna diarrea que disminuye el tránsito intestinal. Yo le decía que en realidad no, o sea, en realidad se supone que todas aumentan el tránsito intestinal, ¿no? Porque por eso está aumentando el número de evacuaciones. Pero lo que sí puede pasar con el efecto osmolar es que pueden comer algo. Eso hace que el bolo fecal se quede un poquito más de tiempo en el intestino mientras absorbe agua y a final de cuentas aumenta las evacuaciones y termina aumentando el tránsito intestinal. Entonces, disminuye el tránsito intestinal momentáneamente, pero en realidad siempre aumentan el tránsito intestinal. Ese es el chiste de la diarrea. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Más preguntas? Bueno, si todo quedó muy claro, vamos directo En el último, a... ay, perdón, en el último que venía lo de los antibióticos, ahí entonces Ujú. solamente se da el antibiótico cuando son casos muy graves o cuando se determina el agente etiológico. Exacto, o sea, puede ser dos cosas. Uno, que hagas copros, ¿no? En un coprocultivo, coprológico y coproparasitoscópico. Y entonces busques el agente causal de la diarrea. Si en tu cultivo encuentras el agente causal, tendrás que dar el tratamiento antibiótico. Pero la verdad es que esto no va a pasar así, porque ya lo contestó, y lo comentó muy bien Angeli, ¿no? O sea, si tienes un paciente con diarrea, recuerda, la diarrea aguda puede durar hasta 14 días, eso es importante, al final lo comento. Pero lo más común es que sean diarreas por toxinas preformadas. Eso es lo que le pasa en las diarreas, cuando comen taquitos y les da diarrea. Generalmente está en la salsa están las toxinas, por eso comen sus tacos sin salsa. Entonces, eso les va a dar diarrea, pero generalmente les da diarrea 1 o 2 días. Al tercer día están como si nada, ¿no? A veces solo son 24 horas. Eso habla de que seguramente son toxinas. Entonces, en esos casos, Stephanie ni siquiera te va a dar tiempo de tomar cultivos, ¿no? Se cura Sí, solo. Es más, cuando ustedes han tenido diarrea, ni han ido al doctor. O sea, pues no, generalmente se les quita solo, ¿no? El problema es que el niño, cuando hay un agente viral, generalmente
produce diarreas secretoras, no diarrea, o sea, no diarreas por toxinas preformadas, sino una donde la gente está presente. Entonces la diarrea suele durar entre 3 a 7 días. Eso angustia a las mamás y entonces quieren darles antibióticos. Ustedes tienen que saber que no, y explicarle que puede durar hasta 14 días y eso ser perfectamente normal, ¿no? Por eso solo se hidrata al niño, se controla la fiebre. Y recuerda la clave que dijeron en el video. Si la diarrea es viral, lo más probable es que solo tenga aumento en el número de evacuaciones, sea una diarrea acuosa y líquida y puede llegar a tener moco. Pero las diarreas invasivas son aquellas que presentan moco y sangre. Ujú. Y para que la diarrea sea invasiva, tiene que ser un agente invasivo. Shigella, Salmonella, E. coli invasiva, E. coli enterohemorrágica, y esas son las que requieren antibiótico, ¿no? La única diarrea acuosa que puede requerir antibiótico es vibrio cólera, pero efectivamente la diarrea del cólera es muy característica. Dicen que también parece agua de Agua. arroz, ¿no? Es un agua blanca, una evacuación blanquecina con grumos blancos. Entonces, si tienen sospecha de cólera, es una cosa además completamente diferente, porque hay que hacer el estudio epidemiológico, tienen que enviar la muestra al INDRE, si detectan que es cólera, se tiene que hacer un cerco epidemiológico y es todo un rollo, ¿no? Afortunadamente, pues solo se presenta cólera en épocas de calor, invierno, en algunos grupos con muy mala higiene y así, ¿no? En general, por eso damos recomendaciones generales. Pero entonces la clave ahí, Stephanie, es que si la diarrea es hemorrágica, lo que llamamos disentería, no solamente el malestar intestinal, el aumento de vacaciones, sino la diarrea tiene moco y sangre, es cuando hay que dar antibiótico. Ok. Y ojo, también hay una cosa importante ahí, lo dicen muy bien los libros, la diarrea se cura con, sin y a pesar del médico. Porque tú podrías tener una diarrea viral y darle antibiótico y se va a curar, ¿no? Aunque le estés dando antibiótico, pues es viral. Pero también si tienes una causa bacteriana, la teoría dice que lo más probable es que en el 99% de los casos resuelva sola, incluso sin el antibiótico. El antibiótico lo damos para acortar el tiempo de la enfermedad y disminuir los síntomas. También eso es importante que lo sepan, ¿no? Entonces, aunque la caguen y no le hayan dado antibiótico, seguramente le va a ir bien al morro. Pero siempre y cuando esté bien hidratado y se controle la fiebre. Les digo que ese es el tip. Pero si la diarrea es disentería, es hemorrágica, hay que dar antibiótico, ¿no? Para que le dure menos tiempo la enfermedad. Y eso sí, ahí sí, cuando recomendar cultivos, coprocultivos y todo, en las diarreas crónicas. Si la diarrea lleva más de 14 días, hay que preguntarse por qué, ¿no? Entonces, tienen que ahí sí hacer estudios. También en las diarreas recidivantes, porque muy probablemente ahí haya parásitos, como giardia, ¿no? Produce eventos en los cuales el niño está bien un mes y al mes siguiente le duele la panza y tiene diarrea. A los 15 días está bien y otra vez le duele la panza y tiene diarrea. Y está 10 días bien, le duele la panza y tiene diarrea. Entonces, en esos niños siempre hay que hacer estudios coprológicos, ¿sale? No Sí, sé si hay gracias. más o menos resuelto la duda. Sí, ya quedó bien, gracias. Ujú. Ok, ¿más preguntas? Doc, Ujú. y en el caso de la diarrea también ocurre como en las infecciones de vías respiratorias, porque bueno, van de la mano, ¿no? Y también podríamos decir que son muy recurrentes en los niños, lo podríamos decir como algo normal también en cierta edad. Ok. Híjole, no hay un punto en el cual un número de diarreas al año sea normal. Eso sí, no. O sea, lo ideal sería que no tuvieras diarrea. Eso sería lo habitual. Aquí tiene que ver, Avi, más bien por el mecanismo de adquisición de la enfermedad. Por ejemplo, es común que alguien tenga eh, resfriado común y todo, porque simplemente en el aire está el virus, o agarras un tubo contaminado, los niños se llevan las cosas a la boca, entonces es muy fácil que lo adquieran. El problema con las infecciones diarreicas, acuérdate que es porque sí tienen que ingerir el agente o ingerir las toxinas. Entonces, alimentos mal preparados, alimentos mal cocinados, alimentos a la intemperie son los que se relacionan con las diarreas. Y otra cosa bien importante tiene que ver con la carga viral, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo me coma 2 tacos acá fuera de Azcapo y no me pase nada, a que un niño de 2 años se coma un taco acá fuera de Azcapo y se le dé diarrea, porque
la cantidad del inóculo para él es mucho, mucho más grande relativamente hablando. Entonces también depende mucho de eso. Entonces, tener diarrea no es normal. Ahí sí no hay un número de diarreas normales, no deberíamos tener ninguna al año, a diferencia de los cuadros respiratorios, ¿no? Que es muy común en grupos de guardería y así, por el contacto, por el juego. Pero teóricamente, por eso tienen que lavarse los niños las manos. Desde el año de edad tienen que enseñarle, bueno, desde antes se puede, pero generalmente al año de edad los niños ya saben lavarse las manos. De hecho, es algo que aprenden muy fácil. El niño hasta le gusta lavarse las manos, juega ahí con el jaboncito y con el agua. Entonces, es bien importante inculcar en la cultura del lavado de manos y la preparación de los alimentos, ¿sale? Porque lo mejor para las diarreas no es tratarlas, sino prevenirlas. Eso sí es importante también, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas hay? Siempre dicen que el pediatra vive de dos cosas, ¿eh? De los mosquitos y las diarreas. Y la verdad es que es cierto, ¿eh? Porque así, créanme que el grosso de la consulta son diarreas y cuadros respiratorios altos. Entonces hay que aprender muy bien a manejar las diarreas. Entonces el tip es que una cosa bien importante que tienen que hacer es calmar el estrés de la mamá. Porque no se imaginan la cantidad de mamás que hay que van a visitar a 4 o 5 médicos porque el niño sigue con diarrea y desde el segundo le puso antibiótico y luego le ponen acitromicina, luego le ponen amicacina inyectada, luego le ponen hasta cefalosporinas inyectadas cuando el niño no lo necesita. No importa cuánto lo inyecten, no se le va a quitar la diarrea, porque la causa es una causa viral. Entonces lo que tienen que hacer es instruir a los papás y decirles que no importa qué le pongan, la diarrea va a continuar porque si hubiera un medicamento mágico para la diarrea, pues ningún niño tendrá diarrea, pero no existe. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que pase el agente, ¿sale? Doc, Ujú. entonces, o sea, llega la mamá con el bebo y entonces tenemos que pues tratar que no se deshidrate, ¿no? Y no Ujú, se le da, bueno, si tiene fiebre pues ya se le controla, ¿no? ujú. Pero no se le da como loperamida o algo así. No, no. Todos los antidiarreicos están, o sea, no es que estén contraindicados, pero no es lo más recomendable, Jairo. Recuerda que al final de cuentas la diarrea es un mecanismo de defensa. Si tú lo cortas, o sea, si tú das loperamida, o por ejemplo caulimpectina, que es el caupectate y es muy famoso como taparrabos, o sea, eso en realidad no funciona, porque imagínate, disminuyes la motilidad intestinal y el virus va a tener todavía más la oportunidad de proliferar, o la bacteria tiene más la oportunidad de proliferar. Entonces, no se recomiendan loperamida ni eso. Donde se recomienda loperamida, por ejemplo, es en casos donde la diarrea no sea infecciosa, sea un trastorno de motilidad intestinal primario. Por ejemplo, los niños con intestino corto tienen diarrea y evacuaciones muy abundantes. Entonces, a esos niños sí se les debe dar loperamida para disminuir el tránsito intestinal. De hecho, si recuerdan el caso clínico del niño desnutrido que estaba operado y tenía una ileostomía, ese niño tomaba loperamida precisamente porque tenía este intestino corto. Entonces, a pesar de que tenía una colostomía, parecía ileostomía porque todo el tiempo sacaba líquido y para eso dábamos la loperamida. Ok, ok. Ujú. Hay, por ejemplo, bueno, 3 cosas que podrían estar indicados en diarrea, eso sí. Número uno, los lactobacilos. Hay lactobacilos de muchas marcas, hasta el Yakult, por ejemplo, ¿no? Pero están los lactobacilos serius, el Caseris shirota, los lactobacillus, los que vienen en la enterocarmina, que ya no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, esos lactobacilos pueden ayudar a restituir la flora intestinal y también disminuyen la duración de la diarrea. Esto porque acuérdense que los gérmenes, pues, propios de nuestro intestino compiten con los gérmenes ajenos y entonces, pues, al recuperar la flora intestinal, mejora la diarrea. Entonces, puede estar indicado dar enterocarmina. Ojo, no es parte del tratamiento porque recuerden lo que dije al principio, la diarrea cede sola, con, sin o a pesar del médico. Pero si dan enterogermina, pues le puede ayudar al niño, ¿no? Pero ojo, no es parte del tratamiento, es opcional, por así decirlo, ¿no? Número 2, hay una cosa que se llaman los tanatos de gelatina. Los tanatos de gelatina, la cosa más famosa se llama, ay, se me olvidó el nombre de la marca,
Tanato de gelatina. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el caso es que el tanato de gelatina sale ¿No es el del... Tego, amigo? Ah, exactamente, Tego es la marca comercial, ¿no? Es tanato de gelatina, que es un derivado del vino, de la uva y la fermentación. De ahí vienen los tanatos están del vino, disminuyen el dolor de cabeza, etcétera, pasa un chorro de cosas, pero también disminuyen la secreción intestinal y entonces también puede ser coadyuvante para el tratamiento de la diarrea, pero no está indicado y no es un taparrabo porque no disminuye la motilidad, sino disminuye la secreción. Entonces también pueden darlo, ¿no? Y finalmente una cosa que se llama el radricoxilo, el nombre comercial es el Hidrasec, son sobrecitos de granulado, que lo que también hace es que, sobre todo en casos de diarrea osmótica, disminuye la presencia osmótica en la luz del intestino y también disminuye el número de evacuaciones. Entonces puede llegar a funcionar. Pero recuerden, el principio básico es que no es parte del tratamiento, solo son opciones. El tratamiento básico solo es la hidratación del niño y controlar la fiebre. Asterisco, antibióticos solo si es necesario. ¿Sale? Muy Y bien, ¿qué más voy doctor, a decir? Ajá. este, supongamos que a los 15 días regresa esta señora con su bebo. Ujú, ujú. Ahí ya lo mandamos a hacer como que estos estudios aquí coprológicos, Sí, incluso a lo o mejor qué desde se hace. antes, porque a lo mejor pone tú que la señora llega en el día 1 y llega en el día 7, tú dirías, ay, no, pues ya le duró mucho, ¿no? Porque recuerda, el tiempo promedio es entre 3 a 7 días, ¿no? Pero recuerda, la teoría dice que puede ser hasta 15 días ser normal. Y entonces, si todos los 7 días se los quisiste tomar, pues no hay pedo, nadie te va a decir que estás mal, ¿no? Y si a los 15 días se los quieres tomar, lo mismo, nadie te va a decir que estás mal. Al final de cuentas, es un niño que no tiene la evolución esperada. Entonces, puedes tomar los puntitos, ¿sale? Y ahí viene lo complicado, Jairo. Tratar las diarreas crónicas sí es más difícil porque puede que tú hagas los estudios y te vas a tomar y vas a chocar con pared cuando te salgan normales. Y vas a decir, verga, entonces no sé qué tiene este morro. No es infeccioso, debe ser un trastorno de la motilidad y entonces empiezas con más problemas. Entonces, afortunadamente debo decirles que el 99.9% de los niños las diarreas son agudas. Los casos de diarreas crónicas son menos frecuentes, de todos ellos, el 50% son parásitos y el 50% son trastornos de la motilidad. Entonces, sí son poco frecuentes, afortunadamente. La gran mayoría es diarrea aguda. Por eso el tema se llama diarrea aguda, porque es lo más común que van a ver. ¿Sale? Temas. Le mando colonoscopia. Sí. Ah, bueno, ahí depende de muchas cosas, ¿eh? O sea, tratar el intestino sí es una cosa intensa. Porque si el niño tiene, por ejemplo, evacuaciones sanguinolentas, o sea, ustedes ya vieron un chorro de cosas, ¿no? Podría tener síndromes hemorragíparos, podría estar invaginado, podría tener volvulus, pero también hay otras cosas que no vemos porque son menos frecuentes en el temario, pero también puede tener pólipos, también puede tener divertículos. Entonces, así el intestino también es una cosa bárbara que hay que estudiar mucho más a fondo, ¿no? Y pueden ser indicadas colonoscopías cuando tienen diarreas crónicas con sangre que no mejoran el antibiótico. Pero igual, ya sería meterte en camisa de 11 varas, recuerda, diarrea aguda es un tema aparte. Ujú. ¿Más preguntas? Doctor, entonces, Sí, por David. ejemplo, si ya la mamá ve que su niño ya lleva así como 2 semanas con la diarrea y vemos que está bien hidratado y todo lo demás, continuamos con el plan A, le decimos igual que Sí. después de cada deposición pues le siga dando el suero. Ajá, sí. Sí, y tal vez ahí, de hecho, siempre me gusta tomarme unos minutos al final para hablarles de los planes de hidratación, porque eso tiene que quedar bien claro así para todos. O sea, por eso yo les decía que cuando les hago sus casos clínicos y me ponen fluidoterapia, eso no dice nada. O sea, fluidoterapia es así como dele agua, pues sí, pero ¿cómo no? O sea, pues toma el agua de ahí del botellón o qué, ¿no? Entonces, es bien importante aprender a hidratar a un niño, ¿sale? Entonces, recuerden así, repaso rápido. Número 1, plan A.
El plan A está diseñado para niños sin deshidratación, sin. Por ahí en el video dijeron sin deshidratación o deshidratación leve, pero no. Es solo para los sin deshidratación. Los que no tienen deshidratación tienen factores de riesgo para deshidratarse, es decir, tiene diarrea, tiene vómito, tiene fiebre, y por eso hay que evitar que se deshidrate. Y entonces el plan A consiste en que siga la alimentación normal, que sigan dando seno materno, le den alimentos astringentes si el niño ya es grande, le ofrezcan vida suero oral a cada ratito, por eso se dice como agua de diario, o sea, que se le ofrezcan como agua, así, tómate esta agüita chaparrón, ¿no? Ya se toma su agua. Pero la parte importante es que cada vez que vomite o evacúe, le tienen que dar 75 mililitros por kilo, perdón, 75 mililitros a los menores de 1 año o menores de 10 kilos, y 150 mililitros a los mayores de 1 año o mayores de 10 kilos. Y la clave es que eso se lo den no en su mamila, sino despacito, a cucharaditas o con una jeringuita. Porque recuerden, el vida oral es salado, tiene cierta osmolaridad, entonces si lo dan muy rápido lo van a hacer vomitar. Es como cuando se envenena un gato y le dan agua con sal para que vomite, ¿no? Hagan de cuenta que es así. Entonces se tiene que dar despacio, 75 mililitros o 150 mililitros por cada vómito o ocasión, y hacerle énfasis a la señora, si vomita 2 veces se lo va a dar, si vomita 20 veces, 20 veces se lo va a dar, porque el chiste es que no se deshidrate. Ese es el tip del plan A. Y créanme, con plan A, la mayoría de los niños no van a tener por qué regresar al hospital. Les va a ir bien si llevan bien el plan A, pero entrenen bien a su mamá, sale o a su papá. El plan B es para niños deshidratados, pero que puedan ingerir agua. Entonces el plan B va sobre todo para cualquier niño en cualquier nivel de deshidratación, pero que el niño esté activo, consciente, pueda beber, no haya contraindicaciones para la vía oral. Y entonces ese es para un niño deshidratado, y eso se hace en el hospital, eso no se hace en casa. Entonces ustedes tienen que en urgencias meter al niño y decir, este niño está deshidratado. La deshidratación es una urgencia. Entonces ese niño se queda en urgencias y lo van a hidratar con el Vidazor oral. Ya lo dijeron también en el video. La descripción oficial es 100 mililitros por kilo, 100 mililitros por kilo, dividido en 8 tomas. Cada toma va a durar media hora, y por eso este plan dura 4 horas. Ajá. Entonces, 4 horas tiene que tener al niño en urgencias mientras ustedes vigilan que el niño tolere el plan. Y lo mismo, imagínense, hagamos el ejercicio. El niño pesa 10 kilos, 100 mililitros por kilo, le van a dar 1000 mililitros. 1000 mililitros para 4 horas, dividido en 8 tomas. Entonces, 1000 entre 8 le van a dar 125 mililitros. El niño se tiene que tomar 125 mililitros durante media hora. Ojo, ese es el tip, durante media hora. No dice cada media hora. O sea, no es que cada media hora le dé 150 mililitros y no se los tome, sino que le vas a dar los 125 mililitros, igual, con una cucharadita o una jeringuita, el niño se lo tiene que tomar durante media hora. Yo siempre les digo a las señoras, ponga su cronómetro, el niño se tiene que acabar este vaso en media hora. Cuando lleve 15 minutos, tiene que llevar la mitad. Y la otra mitad en los 15 minutos, ¿no? Y ya. Entonces, eso lo tienen que hacer 8 veces, y la mamá luego hasta se cansa, así de, ya, doctor, ya me puedo ir. Pero no, porque el niño está deshidratado y tienen que hidratarlo, ¿sale? Y ahí el plan B es donde se complica. Lo mejor que les puede pasar es que un niño con un plan B mejore y usted lo den de alta con plan A y se acabó. Pero puede pasar muchas cosas. Uno, que la mamá no le quiera dar el Vidazor oral. Dos, es que no lo quiere, doctor. Ya no se trata de que lo quiera o no, o sea, se lo tiene que dar. Pues usted es la mamá y si no se lo da, pues se va a deshidratar y va a morir, ¿no? O sea, no se lo vas a decir así, pero pues le tienen que hacer entender que la tienen que hidratar, o sea, aunque el niño no quiera. No, es como ustedes no quieren estar aquí en clase, pero pues tienen que estar, cierto, pero tienen que estar, o sea, te lo tienen que dar. Entonces, aunque no quiera, lo tienen que dárselo, ¿no? Y luego también hay opciones de si el niño vomita, pueden intentar dárselo más despacito. Si el niño continúa vomitando, pueden dárselo por sonda. O si el gasto fecal es muy elevado, hay que dárselo por sonda también, ¿no? Entonces, el plan B, por eso es hospitalario, porque ustedes tienen que supervisar que esté bien hecho y que esté hidratando el niño. Hay un proyecto de norma que a lo mejor por ahí encontraron, donde dice que puede ser de 50 a 100. Ese se refiere a que cuando lleves 2 horas del tratamiento, cuando lleves 4 tomas, puedes evaluarlo y ver si ha funcionado. Precisamente por el hecho de que muchas mamás con 4 horas decían que era muy eterno, y entonces se valora la mitad del plan y ver si lo suspenden a la mitad.
Pero en general, lo ideal, lo que yo recomiendo es que termine el plan completo, porque además así la mamá se va a instruir a hidratar bien a su niño en casa y va a preferir hidratarlo en casa que hidratarlo en el hospital, ¿verdad? Entonces, sí conviene instruir a la mamá. Y finalmente, el plan C es para niños deshidratados en estado de choque. Y entonces ahí viene bien la aclaración. Ya Angelina dijo muy bien en su video, ¿a qué se refiere esto? Si el paciente está en estado de choque, acuérdense que hay que pasar cargas y las cargas se pasan a 20 mililitros por kilo. Ya lo hemos repasado en varias ocasiones. El niño llega al minuto cero, le pasan la primera carga. A los 20 minutos le pasan la segunda carga y a los 40 minutos le pasan la tercera carga. Y si pasaron las tres cargas, fueron 60 mililitros por kilo en una hora. Creo que ahí todos lo entienden muy bien. Lo complejo del plan C es que dice, si el niño le pasa una carga y el paciente mejora, pues no se van a regresar a la A, porque el niño está deshidratado severo. Ahí lo que tienen que hacer es, los otros 30 mililitros que le faltan se los van a pasar para 40 minutos, de tal forma que completen los 50 mililitros en una hora. Solo que los primeros se los pasaron en carga y los demás se los van a pasar en infusión. Y luego 25 mililitros por kilo la segunda hora y 25 mililitros por kilo la tercera hora, completando los 100 mililitros. Lo complejo del plan C es que, también por ahí lo dijo Angelín, si ustedes le pasan la segunda carga y sigue sin mejorar, en su mente tienen que estar pensando, híjole, tal vez no va a mejorar. Por eso dice que busquen apoyo, ¿no? El de terapia intensiva o algo, porque puede que lleguen a completar la hora y el paciente siga en choque, y entonces ya no es un choque hipovolémico. A lo mejor es un choque séptico, es un choque refractario volumen, y el paciente va a requerir aminas, va a requerir antibiótico, y estamos en otro apartado, en un apartado que ya vimos antes, el de choque séptico, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de entender el plan C es un poco complejo, pero el plan C se refiere a niños deshidratados severos en estado de choque, y siempre recuerden que el choque se trata con cargas. Eso es lo que tienen que recordar, ¿sale? Entonces, el niño con plan C, pues va a estar bien jodido porque está bien deshidratado y bien mal, pero teóricamente es un choque hipovolémico, pero todo pasa en la vida del señor y puede ser un choque hipovolémico y tener sepsis, ¿no? Porque a lo mejor sí era Shigella, ¿no? A lo mejor era algún agente bacteriano y el paciente está séptico. Entonces, mucho ojo con esos niños, ¿sale? Entonces, más o menos es el repaso de los planes. Espero que haya quedado más claro, ¿sale? Ok, ¿alguna otra duda o pregunta? Nos queda tiempo para unas dos, yo creo. Más preguntas, más preguntas. ¿Ya nada? ¿Cómo había dicho lo del plan C, que eran 20 mililitros kilogramo a los 0, a los 20 y a los 50 minutos y después A los cómo? 40. A los 40. Ujú. Es que Y la de teoría, ahí, Jairo, es que cuando tú pasas una carga, o sea, la carga se pasa en bolo, o sea, tiene que pasar rápido. Teóricamente una carga puede ser tan rápida que pase en 4 minutos, pero el tiempo promedio es que pasen en 10 minutos, es generalmente lo que se tarda. Entonces tienes que dar 10 minutos en lo que se distribuye ese volumen y por eso das 20. A los ujú, 20 minutos reevalúas. Si el paciente sigue en choque, le pasas una segunda carga. A los 20 minutos reevalúas, si el paciente sigue en choque, le pasas la tercera carga. Ujú. ok, va que va. Vale, vale. Una pregunta más. Bueno, pues si no hay más preguntas, les voy a explicar lo que vamos a hacer ahorita. Les voy a subir un caso clínico al Classroom y les voy a dar hasta las 8:30 para resolverlo. Y a esa hora nos vemos en Zoom. ¿Sale? Me voy a tardar como 3 minutos para